Buenos días, mi nombre es Eliot Martínez, yo le vengo a hablar sobre la historia, quién fundó y cómo surgió la geometría en el espacio y sus figuras. Los primeros conocimientos geométricos que tuvo el hombre consistían en un conjunto de reglas prácticas, pero que la geometría fuera considerada como ciencia tuvieron que pasar muchos siglos hasta llegar a los griegos. Babilonia. En la Mesopotamia, región situada entre el Tigris y el Éufrates, floreció una civilización cuya antigüedad se remonta a 57 siglos aproximadamente. Los babilonios fueron, hace cerca de 6.000 años, los inventores de la rueda. Egipto. La base de la civilización egipcia fue la agricultura. La aplicación de los conocimientos geométricos a la medida de la tierra fue la causa de que se diera a esta parte de la matemática el nombre de geometría, que significa medida de la tierra. La matemática egipcia la conocemos principalmente a través de los papiros. Entre los problemas geométricos que aparecen resueltos en ellos se encuentran los siguientes: área del triángulo, isósceles, área del trapecio. Círculo isósceles, Grecia. La geometría de los egipcios era eminentemente empírica, ya que no se basaba en un sistema lógico deducido a partir de axiomas y postulados. Tales de Mileto, siglo VII a.C., representa los comienzos de la geometría como ciencia racional. Fue uno de los 7 sabios y fundador de la escuela jónica, a la que pertenecieron Anaximandro, Anaxágora, etc. En su edad madura, se dedicó al estudio de la filosofía y de las ciencias, especialmente la geometría. Pitágoras de Samos, siglo VI a.C. Se dice que fue discípulo de Tales, pero apartándose de la escuela jónica, fundó a Crotona, Italia, la escuela pitagórica. 5. Teorema general de la media de magnitudes bajo forma, libro 8. Construcción de geométrica. Hasta los números los 5 poliedros regulares y racionales. Platón, siglo IV a.C. En la primera mitad de este siglo, se inició en Atenas un movimiento científico a través de la Academia de Platón. La cuadratura del círculo se trata, como indica su nombre, de construir utilizando solamente la regla y el compás el lado de un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado. La trisección del ángulo. El problema de dividir un ángulo en 3 partes iguales utilizando solamente la regla y el compás no es, más que en casos particulares, resoluble. La duplicación del cubo. Este problema consistió en hallar mediante una construcción geométrica, en la que se utiliza solamente la regla y el compás, el lado de un cubo que tenga un volumen doble del de un cubo dado. Arquímedes de Siracusa, 287-217 a.C. Estudió en Alejandría. Se encuentra en él una mentalidad práctica, un genio técnico que lo llevó a investigar problemas de orden físico y resolverlos por métodos nuevos. Apolonio del Pérgamo, 360-300 a.C. Estudió ampliamente las secciones cónicas que 18 siglos después sirvieron a Kepler en sus trabajos de astronomía, determinando casi todas sus propiedades. Herón de Alejandría, siglo II después de Cristo, demostró la conocida fórmula que lleva su nombre para hallar el área de un triángulo en función de sus lados. Geometrías no euclidianas. Los elementos de Euclides fueron considerados como una obra en la que sigue el método axiomático, ya que partiendo de proposiciones previamente establecidas, definiciones, axiomas y postulados, se deduce toda la geometría en una forma lógica. De los 5 postulados de Euclides, el 5 es el que desde un principio llamó más la atención. Por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una paralela. De esta manera procedieron Lobachevsky, 1793-1856, y Riemann, 1826-1866. La geometría de Riemann sustituye el postulado 5. Riemann sustituye el postulado por el siguiente: por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. Y la geometría de Lobachevsky lo sustituye por el que dice: por un punto exterior a una recta pasan 2 paralelas que separan las infinitas rectas no secantes de las infinitas secantes. Con estos nuevos postulados construyeron nuevas geometrías que se llaman geometrías no euclidianas. Pseudosferas
en la imagen, como un modelo parcial para este tipo de geometría no euclidiana. Rama de la geometría que se ocupa de las propiedades y medidas de figuras geométricas en el espacio tridimensional. Se usa ampliamente en matemáticas, en ingeniería y en ciencias naturales. La geometría del espacio amplia y refuerza las proporciones de la geometría plana, y es la base fundamental de la trigonometría esférica, la geometría analítica del espacio, la geometría descriptiva y otras. Ramas de las matemáticas. Se usa ampliamente en matemáticas, en ingeniería y en ciencias naturales. Dos planos pueden tomar las siguientes posiciones relativas en el espacio: coincidentes, paralelos y secantes. Dos planos coincidentes tienen puntos en común. Son ecuaciones distintas del mismo plano. Dos planos secantes tienen una recta en común. Dos planos paralelos no tienen puntos en común. Sus vectores de dirección o normales son proporcionales. No tienen ningún punto en común. También les voy a hablar sobre algunas figuras geométricas en el espacio como lo es el cono. El cono proviene del latín conus y este del griego conos, con el significado de cono como cuerpo geométrico o algo de apariencia semejante a piña o cono del pino. El pico un yelmo, mientras que en latín conus o meta es cualquier cosa en forma de cono. La cima de un casco, la piña del ciprés. Y es que deriva de conos, que luego pasa al latín como conus, y que puede traducirse como cuerpo geométrico. En el ámbito de la geometría se llama cono a la figura geométrica que se encuentra limitada por el plano que realiza un corte a una superficie cónica cerrada. Les voy a hablar sobre paralelepípedos. ¿Qué conocemos sobre paralelepípedos? ¿Por qué se llama paralelepípedos? Se le llama así por ser sólido limitado por 6 paralelogramas, cuyas caras opuestas son iguales y paralelas. Existen 5 formas de paralelepípedos: rectos, oblicuos, ortoedros, romboedros y el que ya conocemos, el cubo. Acá están las figuras de las que ya le hablaba. Aquí tenemos el recto, también tenemos el oblicuo. Por acá está el ortoedro, que es muy similar a un rectángulo. También tenemos el romboedro. Y por último, aquí tenemos el cubo. Aquí podemos ver los 6 lados del cubo, con sus vértices y sus aristas. Otra figura de la geometría en el espacio es la esfera. La esfera es un cuerpo geométrico formado y generado por una semicircunferencia que gira alrededor de un determinado eje. ¿Quién creó la esfera? El concepto de esfera celeste en sus investigaciones astronómicas, Ivan Altan, 962 a 1038, matemático y físico, apodado Ptolomeo II, introdujo en el concepto de esfera celeste en sus investigaciones astronómicas. Por la que podemos ver, ahí se muestra la esfera, que tiene como sus partes las cuerdas, el centro, el polo, su radio, su diámetro y su otro polo. La última figura geométrica del espacio de la que les voy a hablar es el cilindro. El cilindro ya lo conocemos, pero les voy a profundizar lo que es el cilindro. La palabra cilindro nos llega del latín cilindrus, que la tomó del griego kilindros, que en origen significó rodillo de transporte para trasladar grandes fardos, y que posteriormente significó también rollo documental o libro enrollado, lo que en latín propiamente llamaba volumen. El cilindro de Ciro es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene una declaración en acadio del rey persa de Ciro el Grande, 559-529 a.C. En ella, el nuevo rey legitima su conquista y toma medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. Data del siglo VI a.C. y procede de las ruinas de Babilonia en Mesopotamia, actual Irak. Fue descubierto en 1879 por el arqueólogo asirio británico Hormuz Rassam durante la excavación del templo de Marduk en Babilonia. Consiste en dos fragmentos llamados A y B. El primero permaneció en el Museo Británico de su descubrimiento, mientras que el segundo fue custodiado en la Universidad de Yale hasta su traslado al Museo Británico, donde se encuentra actualmente. Buenos días, yo soy Kennedy García y les voy a estar hablando del perímetro en diferentes figuras geométricas. Primero tenemos el perímetro de un cubo.
que va a ser similar al perímetro de un cuadrado. Va a ser la suma de sus longitudes, o sea, de esto por acá. Esto va a ser un número, podemos decir 8 centímetros. Entonces, para empezar, el cubo tiene 12 aristas. Las aristas son estas cositas. Entonces, para poder sacar el perímetro de un cubo, lo que vamos a hacer va a ser 12 por A, que A, como aquí dice, que significa en arista. Y todas las aristas de un cubo son iguales. Y el total van a ser 12 aristas. Por eso es que multiplicamos 12 más la longitud de las aristas, cuánto miden. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Encuentre el perímetro de este cubo. Las aristas de este cubo miden 20 centímetros. Entonces, si tenemos cuánto mide una, vamos a saber cuánto miden todas. Entonces, podemos guiarnos con esto, con cualquiera de estas. Pero si en el ejercicio nos dan pues solo una de que esta mide 20 centímetros, pues todas van a medir 20 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer acá será multiplicar 12 por 20, que 12 es el total de aristas que hay, más 20 es lo que miden las aristas, nos va a dar un total de 240 centímetros. Entonces vamos a poder saber de que el perímetro de este cubo va a ser de 240 centímetros. Luego tenemos el perímetro de una esfera. No hay que confundirse que esta es el área de una esfera y este es el perímetro de una esfera. Entonces el perímetro de una esfera se puede obtener multiplicando 2 por pi por el radio. Cuando nos dan el radio y cuando nos dan el diámetro, lo que podemos hacer es multiplicar el número del diámetro por pi. Entonces acá tenemos la fórmula que si nos dan el diámetro puede ser pi por el diámetro, o bien el perímetro va a ser igual a 2 por pi por el radio. Acá tenemos un ejemplo de encuentra el perímetro de esta esfera. Esta esfera, su radio mide 4, pero podemos saber de que el diámetro de esta esfera va a ser 8, pues lo podemos deducir sabiendo eso. Entonces, en este caso, vamos a usar el perímetro del diámetro como un ejemplo, aunque solo no tiene el radio. Entonces, primero hay que saber que pi es igual a 3.1415. Entonces, acá dice, sabiendo que el radio es la mitad del diámetro, podemos deducir que el diámetro es 8. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser igual P igual a pi por 8. Y cuando hagamos eso, nos va a tener que dar un total de 25.3. Luego tenemos el perímetro de un cilindro, que se obtiene al multiplicar 2 por pi por radio más la altura. Va a ser parecido al de la esfera, pero no, porque acá sumamos la altura. Y bien, si nos dan el diámetro, lo que podemos hacer es multiplicar el número del diámetro por pi más y sumar la altura. Entonces acá tenemos esta fórmula que va a ser igual al perímetro, va a ser igual a 2 por pi por el radio más la altura. Eso es cuando nos dan el radio. Cuando nos dan el diámetro, va a ser igual al diámetro por pi más la altura del cilindro. Luego acá tenemos este ejemplo, que si el cilindro tiene una base cuyo diámetro es de 20 centímetros y su altura es 40 centímetros, ¿cuál va a ser su perímetro? Entonces, recuerden acá considerar que pi es 3.1415 o 3.14. Lo que vamos a hacer acá va a ser utilizar la fórmula ya con el diámetro. Entonces, como ya nos dan el diámetro, lo podemos hacer sencillo. Entonces el perímetro va a ser igual a 20, que es el diámetro, por pi, 3.1415, más su altura, 40 centímetros. Al realizar esto, nos tiene que dar un total de 102.83 centímetros. Figuras geométricas en el espacio. Primero que todo, tenemos que saber que el área es la medición de una superficie. Ya, pues sabiendo esto, podemos encontrar de que el área pues, se puede encontrar en muchas figuras geométricas como que son los cilindros, los conos, las esferas y los cubos, de los cuales les estaré hablando en este momento. Como podemos observar, tenemos la primera que dice que el área de un cilindro, que para saber cuál es el área de un cilindro se necesita pues saber el área lateral y el área base y después se suman las dos. Miremos en este ejemplo como dice que determina el área total del cilindro si su radio mide 16 centímetros y su altura 16 centímetros. Entonces, bueno, lo que tenemos que sacar es el área lateral, que la fórmula es 2 por pi
radio por altura. Como miramos, solamente sustituimos que el área lateral es igual a 2pi a 10 por 16, que eso nos va a dar un resultado de 320 pi centímetros cuadrados. En el área de la base, pues un poco más fácil, solamente es multiplicar pi por el radio al cuadrado. Como podemos observar, se sustituye r, dice que el radio son 10 centímetros al cuadrado, eso nos va a dar 100 pi centímetros cuadrados. Al final solo se suman los dos valores y eso nos da pues la respuesta del primer ejercicio. Como podemos ver aquí, tenemos el área de una esfera también, que la fórmula general es 4 por pi por radio al cuadrado. Y tenemos un ejemplo que dice: determina el área de una esfera que su radio es 5 centímetros. Solo que tenemos los valores: área igual 4 por pi por 25, que eso nos va a dar un resultado de 314.16 centímetros cuadrados. También tenemos lo que es el área de un cono, que la fórmula general del área de un cono es pi por radio por r, que sabemos que es radio, más la generatriz, que la generatriz es la parte más larga de una figura geométrica. Como podemos ver aquí, se calcula el área total de un cono recto de revolución de radio 6 y 8 de altura. Como ven aquí la solución, primero hay que sacar la generatriz, que esto va a ser raíz cuadrada, radio a radio a la 2 más h a la 2, que sabemos que radio r es radio y h es altura. Y eso lo sustituimos con 6 y 8 al cuadrado, que eso nos va a dar 10. Ya teniendo el valor de la generatriz, nosotros venimos y volvemos a hacer la fórmula general para el cono, que es pi por r por la respuesta r más generatriz. Ya solo acomodamos los valores y miramos que nos da 96 pi. En el área de un cubo podemos ver que también es un poco fácil la fórmula, que solamente es 6 por el área de un cono al cuadrado. Pero también tenemos de que podemos hallar el área de un cubo conociendo la diagonal. Si esto se conoce, que es la diagonal del cubo, mediante la fórmula de la diagonal del cubo se puede despejar el valor de la arista y aplicar la fórmula conocida del área del cubo. Quedaría siendo área es igual a diagonal del cubo sobre raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Ya solamente lo simplificamos y ponemos área igual a 6 por diagonal del cubo sobre raíz cuadrada de 3, y todo esto a la 2. También lo podemos hallar por el volumen. Si esto que se conoce el volumen del cubo, empleando la fórmula del volumen del cubo, se puede despejar igualmente el valor de la arista A y aplicar la fórmula conocida del área del cubo, que esta fue un poco más fácil, que es A, o sea que es arista igual a raíz cúbica sobre el volumen. Podemos observar aquí en el ejercicio, si el área total de un cubo es de 54 centímetros cuadrados, ¿cuánto medirá su arista de la fórmula del área? Tenemos que A es igual a 6 por arista a la 2, despejamos A y quedaría siendo raíz cuadrada de 54 sobre 6, que es igual a raíz cuadrada de 9, que esto vendría siendo 3 centímetros. Muchas gracias. El volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que en un ortoedro se halla multiplicando 3 longitudes, el largo, el ancho y la altura. Volumen de un cubo. El volumen de un cubo define el número de unidades cúbicas que son ocupadas por el cubo completamente. Un cubo es una figura sólida tridimensional, la cual tiene 6 caras cuadradas. Para calcular el volumen necesitamos conocer la dimensión de sus lados, debido a que un cubo tiene todos sus lados con la misma longitud. Podemos encontrar el volumen del cubo al elevar uno de sus lados a la potencia de 3. Fórmula de volumen de un cubo. El volumen es el producto de la longitud, el ancho y la altura. En el caso de cubos, sabemos que todos sus lados tienen longitud iguales, por lo que tenemos volumen es igual a la longitud por ancho por altura, que sería volumen es igual a al cubo. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio. Si es que un cubo tiene lados de longitud de 10 metros, ¿cuál es su volumen? Tenemos la longitud A, que es igual a 10, por lo que reemplazamos este valor en la fórmula del volumen. Volumen es igual a al cubo, que sería volumen es igual a 10 al cubo, y la respuesta final sería el volumen es igual a 1000 metros cúbicos.
El volumen de una esfera. El volumen de un sólido de 3 dimensiones es la cantidad de espacio que ocupa. La unidad de volumen está dada en unidades cúbicas, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Asegúrese de que todas las medidas estén en la misma unidad antes de calcular el volumen. El volumen de una esfera es 4/3 por pi por el radio al cubo. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el volumen de una esfera que tiene un radio de 3 metros? Usamos la primera fórmula del volumen, con radio es igual a 3. Volumen es igual a 4 entre 3 por pi por radio al cubo. Volumen es igual a 4 entre 3 por pi por 3 al cubo. Volumen es igual a 4 entre 3 por pi por 27. Y eso daría la respuesta de que el volumen es igual a 113.1 metros cúbicos. El volumen de un cilindro. La fórmula para calcular el volumen de un cilindro es pi por altura por radio al cuadrado. Aquí tenemos un ejercicio. ¿Cuál es el volumen de un cilindro que tiene un radio de 5 metros y una altura de 10 metros? Tenemos los siguientes datos. Radio es igual a 5, altura es igual a 5. Usando la fórmula del volumen con estos datos tenemos volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ya cambiando los datos sería volumen es igual a pi por 5 al cuadrado por 10, que sería volumen es igual a pi por 25 por 10. Y la respuesta final sería que el volumen es igual a 785.4 metros cúbicos. Gracias por su atención.